La paz del Señor para todos mis amados hermanos en esta mañana. Gracias por la bendición que nos permite el Señor de estar aquí delante de su santa presencia. Un saludo especial al equipo de trabajo aquí en este lugar, agradecido con Dios. Un saludo para todas las familias que están conectadas en el nombre del Señor. Bienvenidos esta mañana a estar delante de nuestro Dios. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 3. Hoy tendremos nuestra quinta parte de la lección del nombre, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver los puntos masoréticos, las vocales y los nombres compuestos. Capítulo 6, el libro de Éxodo, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Amén. Hoy vamos a tratar el nombre compuesto o los nombres compuestos. Se ha llegado a pensar que cuando se habla del nombre o los nombres compuestos, entonces se comete un error, porque al ser compuestos se piensa que está fuera del orden bíblico y que conduce a un error, y que al latinizar o castellanizar el nombre del Señor, al ser compuesto, ya no está dentro de lo correcto. De ahí que cuando los nombres compuestos como Jehová, Yahvé, Yahweh, Yahuwah, las distintas pronunciaciones son en razón precisamente a los nombres compuestos. Pero no quiere decir que un nombre compuesto esté cometiendo un error o una blasfemia ante Dios. Aunque hayan varias pronunciaciones por razón de los nombres compuestos, eso no va a borrar la identidad y el significado de ese nombre sacrosanto que está implícito, impreso en las 4 letras sagradas que contienen el nombre del Señor del cielo. Para eso es importante tener un poco de conocimiento acerca de las vocales, los puntos masoréticos, o como se conoce, escritura masorética o texto masorético. Hemos de entender que el idioma hebreo es un idioma de puras consonantes, y al faltar las vocales se hace difícil comprender el idioma al que no es de la lengua hebrea. Entonces Dios, que todo lo sabe, que conoce todo, Él no quería que su idioma desapareciera, el que había sido dado a su pueblo de la tierra. Entonces
había un proyecto de que el mundo pudiese leer en su texto original en que fue escrita la Biblia, y para ello entonces inspiró a los fenicios. Vamos a poner allí la lámina. Los fenicios hacen parte de la familia semítica. Cuando hablamos de la familia semítica, estamos hablando de los hijos o descendientes de Sem. Y recordemos que Sem, hijo de Noé, de los tres hijos, Cam, Jafé, Sem, de la descendencia, vocales, puntos masoréticos, ahí la lámina más adelante, en la 39. En los semitas, la línea de Sem, son varias familias semíticas, y a los fenicios Dios los inspiró. A ese tiempo se le conoce como la Edad Media. Y la Edad Media es precisamente del año 500 al año 900 o al 1200, donde fue inventado el sistema vocálico, o llamados puntos masoréticos, para poder leer el idioma hebreo el resto de la población en el mundo. Si no fuesen por los puntos masoréticos o vocales, nadie podría leer un texto, porque sería un poco difícil para el que no es de Israel, el judío, pero Dios en su misericordia permitió. Las vocales que nosotros tenemos hoy en nuestro idioma, que son 5, se las debemos precisamente a los fenicios. Los fenicios inventaron 16 vocales. Ahí están 3 clases de A, 5 clases de E, 2 clases de I, 4 clases de O y 2 clases de U. El signo que usted ve arriba como una X, que esa es la primera letra, Ale, debajo del signo Ale está la letra o la vocal, el punto masorético, la pequeñito. Usted ve como debajo de la Ale, que está en azul, como una letrica parecida a la T, una T chiquitica. Y enseguida está como un signo menos, y enseguida como un signo menos y 2 puntos. Esos punticos son las vocales en el idioma hebreo. Vamos a mirarla más detalladamente en la siguiente lámina para que la apreciemos mejor. A. Tiene 3 clases de A. La primera se llama Hamex Gadol. La segunda se llama Paktah. La tercera se llama Hakte Paktah. Son 3 clases de A. Es necesario darle una explicación a esto para poder explicar los nombres compuestos y por qué resultó Jehová, por qué resultó Yahvé, por qué resulta Yahweh o Yahweh. Es necesario esto. Entonces tenga en cuenta 3 clases de A. La letra A es la que está debajo de la Ale o de la X, que usted puede ver allí, lo pequeñito. La E, vamos a la E. La E, hay 5 clases de E en el idioma hebreo vocálico, puntos masoréticos. La primera, los 3 punticos ahí, que están debajo de la Ale, se llama Segol. Los 2 punticos, Serei. Los 5 punticos se llama Hakte Segol. Los 2 punticos se llama Sheva. Y la otra letra, los 2 punticos y la rayita al lado, Sere y O. Son 5 clases de E. Es bueno entenderlo. 5 clases de E. En la I,
Tenemos dos clases de I. Siguiente. Tenemos dos clases. El puntico abajo se llama Jired y el otro puntico con la rayita al lado se llama Jireyot. Dos clases de I. Y la O, tenemos cuatro clases de O. El puntico arriba de la X o de la Ale se llama Jolen. La rayita con el puntico arriba, después de la Ale o la X, se llama Jolenba. La T pequeñita con los dos puntos adelante se llama Hatekames. Y la T chiquitica abajo de la Ale se llama Kames Gatán. Para que usted conozca las vocales del idioma hebreo. Y la U, hay dos clases de U. El palito con el punto en medio se llama Shured y los tres punticos se llama Kibus. Ahí están las 16 letras, las 16 vocales que inventaron los fenicios. En la siguiente lámina vamos a explicarle que dentro de las letras consonantes, las 22 letras del alefato hebreo, dentro de las mismas 22 consonantes había un sistema para ellos muy personalizado vocálico. A esas letras que eran consonantes y hacían de vocales, también se le llamaban letras maestras, pero eran consonantes que hacían de vocales. Y ahí tenemos las dos primeras, Ale y Hei. Se usaron para indicar vocales A Ale y la Hei, vocales A. La Yod se usó para vocales tipo E, I. La Yod, que es la letra número 10. La Bak, la tercera, se usó para indicar vocales tipo O U. Las dos consonantes más usadas como indicadores vocálicos son la Yod y la Bak. Se usan más en el idioma hebreo. Veamos aquí la siguiente lámina para entonces entrar a explicar los nombres compuestos. Mire, recordemos que las cuatro letras, las de abajo son los puntos masoréticos, las vocales, pero las cuatro letras que tienen el nombre del tetragrama, Yod, Hei, Bad, Hei, las cuatro letras, ese nombre que se dejó de pronunciar por miedo y respeto, cuando se inventaron las vocales, los eruditos, los rabinos judíos, le prefijaron las vocales a las cuatro letras sagradas. Entonces vino un erudito y dijo: ahora que los fenicios inventaron los signos vocálicos, los puntos masoréticos, vamos a ponerle a las letras sagradas que contienen el nombre sacrosanto del único Dios, vamos a ponerle las vocales para recuperar la pronunciación. Y ahí entonces viene el primer erudito y le coloca los dos punticos, el Shevad, y la T pequeñita debajo de la Bak es la Kames. Entonces él dijo: según el sonido de las letras, la Shevad y la Kames deben de ir prefijadas a las cuatro letras. Y entonces nace la palabra Yebak. Cuando viene la escritura lingüística europea, entonces la pronunciación lingüística europea es Jehová. Pero cuando se va a leer, no se lee Jehová, sino Jehová. Porque para los lingüísticos o los europeos, la J, aunque se escribe J, el sonido es de I, como Y. Por eso están las dos escrituras ahí. La forma de escribir y la forma de leer. Yevak y Yevak.
Es lo que se popularizó después como la palabra Jehová. Ahora, el hecho de que este primer erudito se haya atrevido a colocarle los puntos más oréticos a las 4 letras sagradas y haya nacido una pronunciación y quede un nombre compuesto, no quiere decir que aunque tenga una pronunciación y un nombre compuesto, no esté allí la identidad y el significado de el nombre. La palabra Yebat o Jehová significa salvación, porque lo que está implícito allí es el plan redentor, el plan salvador y el plan del reino. El otro erudito trató de corregir al primero y le dijo, no, este erudito está equivocado. Es al contrario las vocales. En vez de ir la Sheba primero, debe ir la Kames. Mire que en la parte de abajo se invierten las 2 vocales. Entonces dice el otro erudito, no va la Sheba debajo de la Yod, sino que va la Kames debajo de la Yod. Y en vez de ir la Kames debajo de la Bat, va la Sheba debajo de la Bat. Y entonces se forma otro nombre compuesto. Y aparece el nombre Yabek. O la pronunciación Yabek. Si este nombre Yabek también significa salvación, sea que alguien diga Yabek o Jehová o Yabek, sea como sea, va a indicar lo mismo, va a significar lo mismo. Nosotros no podemos entrar a una etapa de confusión, ni los que enseñamos la palabra podemos confundir a la otra persona. Mire, si el evangelio, si la doctrina que yo predico confunde a otro, hemos de revisar nuestra enseñanza. Si la doctrina que yo predico divide a otro, molesta a otro, condena a otro, juzga a otro, odia a otro, hay que revisar qué clase de doctrina tengo y estoy predicando. Porque la doctrina de Dios vino para bendecir, para liberar, para santificar, para edificar, para consolar, para exhortar. Y tiene que dar ese efecto. Hay que saber explicar. Y el maestro o el exponente bíblico debe de tomar la molestia de estudiar para capacitar al auditorio, al pueblo, y no dejarlo que entre en confusión y no permitir que alguien le confunda su mente. Entonces tenemos las 2 palabras. La siguiente lámina vamos a explicar que los tiempos del verbo ser y estar. Hay 3 tiempos en el hebreo. El primero es Jobé. Tiempo es está, es el tiempo presente. Allá o Hayá fue, estuvo, es tiempo pasado. Y la palabra será, estará, es futura. La última palabra es la que leímos allá en Éxodo 3:14, cuando dice, y respondió Dios a Moisés, y aquí en la Valera está, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió. La palabra correcta que está aquí en Éxodo 3:14 es, seré el que seré. Y la palabra aparece como Eye, es decir, que está en futuro. La razón ya dijimos por la que la palabra aparece en futuro
es porque el Señor le manda decir con Moisés que yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo, pero cuando sean libertados, porque Dios no es Dios de esclavos, ni es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos y de gente libre. Por eso, para poder que seamos pueblo de Dios, hijos del Señor, necesitamos experimentar la liberación. Necesitamos experimentar la libertad. Y por eso dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. La verdad es Cristo. Y cuando alguien recibe al Señor Jesucristo, su nombre en la vida, entonces todo lo que implica ese nombre está en la vida de la persona. Ahora, la ale, toda palabra en el hebreo que comienza con ale en el tiempo verbal es futura. Para los que estudian gramática, saben que lo que estamos diciendo es correcto. Toda palabra que comienza con ale en el tiempo verbal es futura. Y note usted que la palabra eye está escrita como en el Jové, como en el Hayá, las mismas letras. Hei, ba, hei. En el tiempo presente está hei, ba, hei. En el tiempo pasado está hei, ba, hei. Y en el tiempo futuro está ale, hei, ba, hei. Note usted que la ale está prefijada a la hei, como dando a entender el futuro. Ahora note usted las palabras hei, ba, yod, hei, ba, hei allí, que es Yahvé o Yahweh. Yo seré el que seré o seré el que seré. No va a variar, aunque el nombre está compuesto como Jehová o como Yahvé o como Yahweh o Yahweh. En las 4 pronunciaciones no le va a variar la identidad del Señor ni el significado. Y esto ha formado una polémica teológica. Y se han formado divisiones y grupos. Y algunos condenan a otros. Y otros se van de la congregación porque aprendieron una pronunciación distinta. Hermano, hermana, no se preocupe si no puede aprender raíces hebreas. No se preocupe, no son necesarias para la salvación. Ni se deje confundir por los grupos que te dicen que la pronunciación está mala, que estamos blasfemando, latinizando, castellanizando el nombre del Señor, que tenemos que aprenderlo en el idioma original y que si no lo aprendemos, Dios no te va a oír, que Dios no te va a responder y que estás blasfemando el nombre del Señor. No, aprendamos que dentro de esas 4 letras sagradas está el nombre de nuestro Dios y su significado y su proyecto. Y su proyecto es de salvación, liberación y reino. Como se dejó de pronunciar por miedo y respeto, entonces Dios va a revelar su nombre. En la siguiente lámina vamos a ver un texto. En la siguiente lámina vamos a ver un texto. Ahí está Mateo 1. Mateo 1, 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Esa palabra Jesús, que está en el idioma español y que es transliteración, no traducción.
los nombres no se traducen, los nombres se transliteran. ¿Y qué es transliterar? Transliterar es darle de un idioma a otro valores consonánticos o vocálicos. Yo tomo el nombre del Señor en el idioma en que fue dado, en el hebreo, y le doy transliteración, o sea, valores consonánticos y vocálicos a mi idioma. La palabra Jesús, en el idioma hebreo, sería Yahshua. Y con la lengua griega sería Yeshua. Son dos pronunciaciones, Yahshua o Yahshua o Yeshua o Yeshua. ¿Por qué esas dos formas de pronunciaciones? Porque algunos le colocan la tilde empezando y otros le colocan la tilde finalizando. Cuando alguien dice Yeshua o Yeshua, está pronunciando en hebreo, pero con lengua griega. O sea, un griego hablando en hebreo. Y cuando alguien dice Yahshua o Yahshua, está hablando hebreo en lengua hebrea. Ahora, ¿por qué la razón del cambio Yad a Yed? También hay una polémica allí. Vienen algunos eruditos y dicen, ¿cómo le van a cambiar el nombre al Señor, al Eterno? Nunca la palabra y el nombre del Eterno, del Mesías manifestado en carne, del Señor que es el Mesías manifestado en carne, nunca va a ser Yeshua o Yeshua. Siempre va a ser Yahshua o Yahshua. Y se forma una polémica. La razón por la que hay ese cambio de pronunciación es morfológico, es gramático. Mire, los griegos no van a transliterar Yad, porque el sonido de A para ellos es femenino. Y entonces si ellos transliteran a su idioma Yad, va a quedar un nombre femenino. Entonces ellos en su gramática siguen su ruta gramática y colocan la E para que en la lengua griega se pronuncie un nombre en hebreo igual Yeshua o Yeshua. Igual significa salvación. Como Yahshua o Yahshua también significa salvación. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ya dijimos Yeshua o Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el nombre tiene que ver con la misión. El nombre tiene que ver con la misión, con la operación. El nombre va relacionado con el oficio. Yeshua o Yahshua tiene que ver con salvación. Por eso dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Adonai. Aparece así, y en el griego el Kyrios, por el Adonai en hebreo, o el Kyrios en griego, y en el español el Señor. Si usted toma la Biblia, que está el texto en griego, va a encontrar el Kyrios. El Kyrios es el Señor del cielo. Y si va a leer en una transliteración hebrea, Mateo va a leer el Adonai, que también es el Señor del cielo. Y si lo va a leer en la versión española que estamos leyendo, castellana, el Señor es el Señor del cielo. No, aunque se pronuncien en tres lenguas diferentes,
siempre va a ser el mismo Señor del cielo. Entonces, si yo digo el Señor, si yo digo el Adonai, si yo digo el Kyrios, igualmente está refiriéndose al Señor del cielo. Dice entonces, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Ahí está en el hebreo, y cuando se habla en el griego se translitera con las letras hebreas. No puede cambiar. Immanuel. Immanuel. Son 3 letras. Immanuel. Recuerde que él es una raíz donde se identifica al Todopoderoso. Manú es un pronombre que significa nosotros. Y in es una preposición que indica con, o entre, o por. Entonces dice ahí que traducido es Dios entre nosotros. Entonces, mire, el Emmanuel es Dios entre nosotros, Dios metido entre la humanidad. Y sabemos el proceso, cómo es que Dios entra de la eternidad. En la eternidad no hay espacio, no hay tiempo, no hay materia, no. Entonces entra Él donde no hay espacio, no hay tiempo, no hay materia, entra al espacio, al tiempo y a la materia, y Él se hace materia. Su palabra, es decir, lo que es la palabra de Dios, es lo que se hace hombre, la palabra de Dios. Porque Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás, pero su palabra tomó forma, se materializó. Lo que es el poder de Dios tomó forma humana. Lo que es la sabiduría de Dios tomó forma humana. ¿Y quién le dice a Dios que no? ¿Quién le dice a Dios que no? Si Él es soberano, y por eso dice: seré el que seré. Yo hago lo que yo quiera hacer. Yo quiero ser lo que yo quiero ser, o yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. ¿Quién le dice a Dios por qué hizo así o por qué habla así? Él es soberano y Él quiso que su palabra se hiciera carne. Entonces el Immanuel es Dios mismo entre nosotros, habitando en medio de la humanidad, caminando en medio de la humanidad, sentándose con el pecador, sentándose con el afligido, sanando al enfermo, libertando al cautivo, trayendo buenas noticias. El Salvador, el nombre que Dios dio es para salvar, para redimir y para el reino. Entonces, aquí en esta escritura se cumple Isaías 52:6, que me gustaría leerlo. Isaías 52:6, donde dice: por tanto mi pueblo sabrá, mire que ahí está en futuro, sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Y qué era lo que se oía en el tiempo de Isaías? La palabra. Así dice el Señor, esta es palabra de Dios, decían los profetas. ¿Qué era lo que se oía? La palabra. Y cuando la palabra se oía, había un espectáculo, había terremotos, truenos, había algo aterrador. Y entonces, cuando Isaías profetizó, así dice el Señor, la palabra, el dabar,
El Dabar Elohim. El Dabar es la voz de Dios, la palabra de Dios. Y el Dabar, la palabra o el Logos en griego, el Logos se hizo carne. El Dabar de Elohim, el Dabar de Hashem, el Dabar de Adonai se hizo carne, se materializó. Y es la manera de entrar de la eternidad donde no hay espacio-tiempo. Materia entró al espacio, al tiempo, a la materia. El Dabar, el Logos de Dios se materializó. Veamos esta escritura. Hebreos 2, 14 y 15, miren. Ahí está forma y propósito. Forma y propósito. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Participó de lo mismo para objetivo, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberación, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte a manera de transgresión. Y por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre también entró la salvación. ¡Qué bendición! Poder entender que el Elohim, el Hashem, el Olam, el Adonai, el Jehová, el Yahvé, el Yahweh, el Yahweh, que es el mismo, no importa la pronunciación, su palabra que estaba profetizada en el Antiguo Testamento de que había de venir, la palabra se encarnó. Veamos Juan 1:1 y el verso 14 también. Juan 1:1 para confirmar, mire. En el principio, en el Bereshit, acá en griego arge. En el principio era el Logos, el verbo. Dabar en el hebreo. En el principio era el verbo. Y el verbo o el Logos era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el 14. Y aquel Logos o aquel Dabar o la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué fue lo que se hizo carne? La palabra, el verbo, el Dabar, el Logos de Dios. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire cómo entra el Señor al espacio, al tiempo y a la materia. Se hizo como uno de nosotros. Romanos 9:5 nos explica San Pablo, o les explica a los romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo en griego, Cristo con J, Cristo en griego, o Mashiach en hebreo, y Cristo en español o en castellano. Usted puede decir Mashiach, puede decir Cristo o puede decir Cristo, de los cuales vino Cristo, el cual es Elohim, el cual es Adonai, el cual es Hashem, el cual es Kyrios, el cual es Theos en griego Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas.
¿Por qué es Dios? Porque es Dios que su palabra, su verbo, está en medio nuestro en forma humana. ¿Cómo es que esa palabra, cuando se hablaba ya, Dios directamente hacía un espectáculo aterrador? Pero por eso Dios permitió e hizo y programó que su palabra, que su dabar, que su logos se materializara, que su palabra entrara al mundo en forma de hombre, para habitar con el hombre, para salvar al hombre. Mire la grande misericordia de Dios. No había hombre que mirara a Dios y quedase con vida. Pero Dios, sabiendo, se vino y participó de carne y sangre. Veamos la siguiente lámina. Aquí tenemos la escritura hebrea. Yahshua, 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 Yahshua y Yeshua. Ahí tenemos la escritura. De todas maneras, hasta en el nombre Yeshua o Yahshua viene el mismo problema de los eruditos. Note usted que en la primera, de derecha a izquierda, y para usted de izquierda a derecha sería la primera, vamos a leer como aprendemos a leer nosotros, de izquierda a derecha. La primera letra de izquierda a derecha. En la primera letra de derecha a izquierda está la E, o sea, los dos punticos, y en la otra está la A. El problema que venimos diciendo es de gramática, es de transliteración, es de idioma, es de lengua, pero las letras como tal hebreas están iguales tanto en la una como en la otra. El hecho de prefijarle vocales y que cambie la pronunciación no va a cambiar la identidad ni el significado. Recuerde que no existen vocales. Quítele las vocales y se quita el problema de las pronunciaciones. Entonces, hoy en día tenemos muchos eruditos y maestros que están enseñando al pueblo que hay que recurrir a las raíces hebreas y tornar a la mención del nombre original, y que decirlo de otra manera, en otra pronunciación, es blasfemar el nombre. No, carecen de conocimiento. Si queremos enseñar las raíces hebreas, enseñémoslas como son. Y enseñémosle al pueblo que no importa las pronunciaciones y los nombres compuestos por razón de las vocales, lo importante es conservar lo original de las letras hebreas. Mire, por ejemplo, en la palabra Yeshua o Yeshua, si leemos cada una, aunque hayan diferentes pronunciación, la primera letra es la Yod, la segunda es la Shin, la tercera es la Bak y la cuarta la Ain. Y si yo leo la siguiente igualmente, Yod, Shin, Bat, Ain, ahí están las mismas letras. 4 letras con sus respectivos nombres para formar el nombre de Yeshua en lengua hebrea, en lengua griega, pronunciada por lengua griega, y Yahshua pronunciado por hebreo en lengua hebrea. Ese es todo el problema. No nos vamos a complicar. Que a mí me digan que yo tengo que decir Yahshua o que yo tengo que decir Yeshua. No, son asuntos de los nombres compuestos, por asuntos de las vocales, por asuntos de los puntos masoréticos. Mire, si usted dice Jesús en vez de la J, o si dice Jesús con la J,
el Señor no te va a poner problema. El Señor te va a entender. El Señor no vas a creer que estás blasfemando su nombre. Voy a explicarle abajito. Yad. Esa palabra Yad se refiere al nombre acortado de Dios. La palabra Yad. Y significa Adonai, Señor o Kyrios. Vamos a leer en el Salmo 118, el verso 5, el 14, el 17, el 18 y 19. Ahí está la palabra Yad. Vamos a leerlo allí para que usted mire algo. Salmo 118, verso 5, 14, 17 y 18. Vamos con el 5. Desde la angustia invoqué a Jah. Pero recuerde que en el idioma es Yah, Yah, porque la J que transliteran los lingüísticos de allá de Europa la hacen con la J porque para ellos es la Yod. Para nosotros sería la Y. Yad. Desde la angustia invoqué a Yah y me respondió Yah, poniéndome en un lugar espacioso. Verso 14. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él me ha sido por salvación. Entonces, note usted allí la declaración del salmista. Yad o Jah, como está allí, es el nombre acortado de Dios. Ese Jah o ese Yad es el mismo Elohim, el mismo Teos en griego, es el mismo Hashem, el mismo Adonai, el mismo Kyrios, el mismo Olán, el mismo, lo que usted, el nombre que quiera pronunciar, Él me ha sido por salvación. Verso 18, verso 17, perdón. El 17 primero. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah o Jah. Contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Yah o Jah, mas no me entregó a la muerte. Y el verso 19. Abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas, alabaré a Jah. Lo curioso es que la palabra Jah o Yah aparece 26 veces en el Antiguo Testamento. Aquí en este aparecen 5 veces, pero hay 26 veces la palabra Yah del nombre acortado. Ahora, la palabra Yah entonces es el nombre acortado que significa salvación. Ahora, vamos a ver la palabra Shua. La lámina allí. Shua. La palabra Shua viene del verbo Yasha. Y la palabra Yasha es salvar. Entonces, cuando yo uno, tenga en cuenta, cuando yo uno el nombre acortado, Yah o Jah, y le prefijo uno el verbo Shua, entonces me queda Yahshua o Yahshua. Entonces yo uno el nombre acortado con la partícula Shua del verbo y me va a quedar Yahshua. Y Yahshua significa salvación de Dios, Dios que salva. En el nombre Yahshua está la identidad del único Dios.
y el atributo de Salvador, de Redentor y Libertador. Por eso dijo, y se llamará su nombre Yahshua o Yeshua, porque Él salvará. Hechos 4:12, mire, lo importante de recibir el nombre y lo que significa. Cuando alguien, tenga en cuenta, cuando alguien recibe el nombre, lo que va a suceder, mire. 4:12 dice, cuando predicaba, cuando la iglesia primitiva comenzó a desarrollarse y los apóstoles a predicar, decían esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora miremos Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, en griego, para nosotros, Jesucristo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora hagámonos en Hechos 8:14 al 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua o Yahshua. Yahshua o Yeshua. Si aquí hubiese un hebreo y entendiera el mensaje del Mashiach, había que bautizarlo a él en el nombre de Mashiach. Y entonces yo le diría, lo bautizo en el nombre de Mashiach, y quedaría bien bautizados. Pero si yo voy a bautizar a uno de los nuestros de nuestra lengua castellana, lo bautizo en el nombre de Jesús. Y si yo voy a bautizar a uno aquí, un griego que tiene su lengua y él conoce el evangelio y sabe, me bautiza en el nombre de Jesús, Cristo. Entonces le invoco Jesús, Cristo. Y si voy a bautizar a un americano, entonces él dice, bautíceme en el nombre de Jesus. Entonces lo bautizo en el nombre de Jesus. Y así sucesivamente, cada uno en la lengua, cuando entiende el bautismo, pues pronuncia el nombre de su lengua en la que nació, porque es el idioma que conoce. Así que no nos vayamos a complicar. Ahora, veamos Hechos 10, 42 al 48. Hechos 10. Estamos hablando del desarrollo de la iglesia primitiva. Estamos dando la Biblia, la palabra como está escrita. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En la lengua castellana, en la lengua hebrea, Yahshua, o en la lengua griega, Yeshua. Todos los que entendieron la visitación del Señor, de la palabra, del dabar, del logos hecho carne, materializado, venido en carne, entendieron que en el nombre estaba la salvación. Había que recibir el nombre, había que invocarlo en las aguas, había que bautizarse. Hechos 19, 1 al 7. Estos discípulos ya estaban bautizados y se rebautizaron. ¿Por qué se rebautizaron? Porque había que invocar el nombre. Mire, leamos lo que nos dice la palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Volvámoslo. Eso es en Jesús el Cristo. Mire, ahí está. La palabra Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, o Jesús Cristo, o Jesús el Cristo para nosotros. 5. Cuando oyeron esto, tenga en cuenta, así habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no se les había invocado el nombre de Yahshua o Yeshua o Jesús Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Adonai Yeshua, del Kyrios Jesús, del Señor Jesús. Cuando oyeron eso, ya estaban bautizados. Estos no se pusieron a discutir: pero es que ya somos bautizados. Yo no sé en qué bautismo estás bautizado, pero si no te han invocado el nombre de Yahshua o de Yeshua o de Jesús, no has recibido lo que está impreso en el nombre: la salvación, la redención y el reino. Para pertenecer al reino hay que recibirlo, hay que creerlo y hay que perseverar en ese nombre. 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. 12 hombres. Así que ya se habían bautizado. Nosotros le hemos explicado a veces a la gente que ha sido bautizada de otra forma, y cuando han entendido el bautismo bíblico, del desarrollo de la iglesia primitiva, del nombre, han entendido y han dicho: pues no queda más de otra sino invocar el nombre para tener seguridad para el perdón de nuestros pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Hay que hacer como dice la Biblia, hay que hacer como enseña la Biblia. Hechos 22:16. Hechos 22:16. Es la experiencia de un hombre que perseguía la iglesia, llamado Saulo. Ahora el Señor se le aparece a Saulo y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, yo soy Yeshua, yo soy Yahshua, a quien tú persigues.
Y Saulo no sabía que estaba persiguiendo al Señor, persiguiendo a la iglesia. Y entonces el Señor se le aparece, lo ilumina, queda ciego, lo conducen a Damasco, le dice vaya allá, lo recibe un hombre llamado Ananías y él te dice lo que debe de hacer. Y entonces cuando ya estás frente a Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Pablo, que antes era Saulo, él ya se había bautizado en el bautismo de purificación. Como todo un ortodoxo y celoso de la ley, se bautizaban en el ritual de la purificación. Y de hecho que el ritual de la purificación siguió cuando vino Juan Bautista. Y hasta el mismo Señor se bautizó con el bautismo de la purificación para cumplir toda justicia. Juan se le oponía. Y el Señor le dijo, deje que se cumpla toda justicia. Porque ese bautismo de la purificación la hacía todo sacerdote, todo elegido, todo el que era puesto para ministrar. Y entonces Pablo, que después fue Pablo, el Señor le cambió el nombre, le dijo a Ananías, levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Y vamos a ver Romanos 6:3, lo que nos testifica el apóstol. ¿Cómo se incluye allí? Romanos 6:3. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Pablo lo está diciendo. Ananías le dijo, levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Y él ya testifica a los romanos. Y le dice, ¿o no sabéis? Lo que él ya sabe es lo que está compartiendo, lo que antes no sabía. Y ahora quiere que los romanos sepan lo que él aprendió, lo que él recibió, lo que él experimentó. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sigamos. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sigue al 14. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también la seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí
está el testimonio del apóstol a los romanos. Y también le dice a los gálatas y le dice a los corintios. Mire, Corintios primera 10, 1 al 4. Toma como punto de referencia a los antiguos. Alguien puede decir, ¿y los antiguos que no conocieron el nombre? Sí lo conocieron. No lo conocieron, no lo pronunciaron como lo estamos pronunciando nosotros, Yeshua. Pero sí recibieron el significado y la identidad. Vamos a mirar. Tenga primera de Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. Escuche bien. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. No la pronunciaron, porque no estaba todavía la pronunciación, pero sí estaba el significado, la identidad, la figura, la sombra, la roca del agua que ellos bebieron era Cristo. Todos los antiguos bebieron de Cristo, comieron de Cristo, porque Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los antiguos fueron bautizados también en Cristo, en la nube y en el mar, y bebieron de la misma bebida y comieron del mismo alimento que usted y yo hoy comemos. Ellos comieron el maná que caía del cielo. Nosotros estamos comiendo el pan vivo que descendió del cielo. Y el que come el pan, come verdadera comida, porque a vida eterna permanece. Hoy nos estamos alimentando con maná del cielo en Cristo el Señor. Al comer la palabra, al tener la instrucción de Dios, tenemos el alimento del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Gálatas capítulo 2. En Gálatas vamos a leer el capítulo 2. Gálatas porque todos los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice Gálatas. Todos los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Es decir, el bautismo en el nombre de Jesucristo es un revestimiento, es una seguridad. No solamente te perdona, no solamente te hace nueva criatura, no solamente acaba con el viejo hombre, sino que te da un revestimiento. Gloria al Señor, te da un revestimiento poderoso. Ahora, entonces, veamos aquí la siguiente lámina. Yeshua significa salvación. Yahshua, salvación. Jesús, salvación. Ha habido, quiero denunciarlo, porque no conviene escuchar a algunos
que tratan de confundir a los hermanos. Y quiero denunciar desde la palabra para edificar al pueblo de Dios y que no se deje engañar. Hay una corriente que te dice que el nombre de Jesús es un nombre blasfemo y que el nombre de Jesús significa mira, oh, el caballo. ¿Y de dónde han sacado ellos esta teoría, esta filosofía? La han sacado de la siguiente forma, mire. Toman el nombre de Yeshua, que está en hebreo. Poneme ahí las láminas, hermanito. Eso. El nombre de Yeshua, que está allí, Yod, Shin, Ba, Ain. Las 4 letras que contienen el nombre de Yeshua o Yahshua. Entonces, cuando se hace la transliteración de Yahshua al idioma nuestro, que es Jesús, ellos toman la transliteración Jesús y le dan equivalencia consonántica en el hebreo. Y eso no está permitido. Eso no es correcto. Tomar una transliteración del idioma hebreo a cualquier idioma, en el caso nuestro al español, y volverle a dar valor consonántico al hebreo, sale una locura. Mire, toman el nombre de Jesús y mire cómo dicen que Jesús dice el caballo, porque G dicen que es el artículo y sus dicen que es el caballo, y argumentan, y lastimosamente hay muchos cristianos que les ha prejuiciado su mente, han caído en la filosofía, en el argumento teórico, y les han debilitado la autoridad que hay en el nombre del Señor Jesús. Y tanto se han afectado algunos creyentes que estando dentro de la iglesia ya no quieren mencionar al Señor Jesús. Y otros se han ido tras de las corrientes. Mire, yo quiero que usted observe en qué se parece escribir el caballo que está allí. Allí está escrito el caballo en hebreo, en la parte de abajo, donde dice Jesús. Enseguida está Jesús, letra azul y letra amarilla. Jesús, así se escribe en hebreo el caballo. Jesús. ¿Qué se parece Jesús a Yahshua o a Yeshua en las letras? ¿En qué se parece? Totalmente distinto. Totalmente distinto. Entonces, no hay que dejarse enredar de la corriente que te dice, ¿cómo va a decir usted Jesús si no sabe la blasfemia que está diciendo? Porque Jesús significa el caballo. Para él significa el caballo, pero para nosotros no. Para nosotros Jesús significa el eterno, el todopoderoso, el nombre sobre todo nombre, el nombre del Mesías, el nombre del Emanuel, el Dios con nosotros, en el cual hay todo el poder y toda la autoridad. Es más, a esa filosofía, a esa teoría, la reprendo en el nombre de Jesús, el Señor del cielo y de la tierra. Hermano, hermana, no se deje enredar. Siga adorando ese nombre que es sobre todo nombre. Sígalo glorificando, sígalo exaltando, porque en ese nombre está todo el poder y toda la autoridad. Voy a dejar aquí y queda la última lección, la sexta. Voy a explicarle los nombres que estaban en la tablilla de la cruz, el INRI. Voy a explicarle el INRI, será para la sexta clase. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Yo quiero hacer una oración finalmente por alguien en esta mañana. No sé si alguno estará confundido, pero ya Dios lo está sacando de la confusión
Entonces, lo que Dios quiere es que usted sea libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Invoque el nombre, pronuncie el nombre, lea como quiera, pero siempre irá dirigido al único, al soberano, al Dios único. Señor Jesucristo, Dios todopoderoso, el mismo Adonai, el mismo Kyrios, el mismo Hashem, el mismo Elohim, el mismo Olán, el mismo Yahweh, el mismo Yahved, el mismo Señor, el mismo Jesús para nosotros, el mismo soberano. Para ti sea el honor, para ti sea la gloria, para ti sea la honra. Gracias por darnos a conocer este nombre. Gracias porque en ese nombre hay liberación, hay salvación, hay vida eterna. En ese nombre hay nueva criatura. En ese nombre estamos completos. Gracias por traer salvación, por traer redención, por traer reino, y pertenecemos al reino. Permite que aquel que todavía no ha entendido, le ilumines para que entienda. Que aquel que todavía no ha recibido ese nombre, lo pueda recibir como lo hicieron los 12 hombres de Efesios. Y todos los que han recibido el nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua o Yahshua, o en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, por el entendimiento que nos has dado en el nombre tuyo, mi Señor. La paz del Señor para todos en esta mañana.